Muchas gracias una vez más por invitarme a tu gran programa. Y siempre lo voy a afirmar así, ¿no? La tecnología está para abrazarla y para capitalizar con ella. Y hablando del ChatGPT, que nos permite pues sintetizar información y obtener acceso a información de acuerdo a lo que uno le pregunte, ojo, porque si uno no sabe preguntar, pues las respuestas van a ser de acuerdo a ese tipo de preguntas. Para el caso de, y como mencioné en un antiguo programa, si hay dos rubros donde va a impactar mucho más la tecnología y la inteligencia artificial, es educación y salud, y en los dos, sin duda, la universidad está. Si nosotros no capitalizamos en eso, los docentes con el ChatGPT o ChatGPT, lo que pueden hacer es una gran ventaja. Tener acceso a saber preguntar y saber estructurar casos, saber estructurar incluso presentaciones de la mejor manera posible, saber discernir qué tipo de información les bota esta inteligencia artificial, porque es ChatGPT, Bing, hay varios, y hay versiones, incluso ya se está trabajando ChatGPT 5.0, ¿no? Y la 4.0 es mucho más refinada que la que salió en noviembre. Y voy a hacer un paréntesis ahí. Sale en noviembre del año pasado ChatGPT, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que tomó en tener 1 millón de usuarios? De repente un par de horas, 2 días, un día menos, no sé. 5 días. Ya tiene 100 millones de usuarios en un mes. Entonces, el tema de el uso de esta herramienta, lo queramos o no, es masivo y va a superar cualquier tipo de dimensión de uso de tecnología que nosotros hayamos estado acostumbrados a. Y los docentes pueden capitalizar en ella, y esa es la responsabilidad que tenemos como académicos, de utilizar lo último en tecnología para mejorar la forma como enseñamos a nuestros estudiantes a aprender y enseñar a nuestros estudiantes a utilizar la inteligencia artificial, saber preguntar, saber elaborar, y tú dices, bueno, esto es copia, ¿no? Porque ya no es un ensayo creado por el estudiante, o ya no es información creada por el estudiante, pero ahí viene el docente, y ahí viene la creación de valor. ¿Qué cuestiono de esto? ¿Qué para mí significa esto que estoy, un resumen, vamos a decir, la guerra con Chile, por llamarla de alguna manera, ¿no? Aspectos claves de la guerra con Chile para la realidad socioeconómica del Perú durante la década de 1880 y 1890. Y te bota toda la información de acuerdo a Postmus o a Basadre, a lo que fuese, ¿no? De ahí el estudiante empieza a cuestionar y compararla con la realidad actual, con la realidad que pudo haber pasado durante el gobierno de Leguía, la consecución después con el gobierno de Piero, la posguerra. Vamos a hacer algo, vamos a imaginar. Y ahí no puede estar con el ChatGPT al lado, ¿no? Sí, no. Y si lo está, no sabe el por qué. A ver, un momentito, vamos a hacer la ley y la trampa. Ya me voy a poner ahorita como si yo tuviese 14 años. ¿Ya? Philip Butters tiene 14 años, ¿ya? Y mi profesor en el colegio es Gladys Morán, ¿correcto? No, voy a hacer lo que yo sé que tiene que hacer. Agarro. Estamos en la clase. Me encanta. Yo te voy a invitar a mis clases. Y estamos en clases de literatura. ¿No es cierto? Yo tenía un profesor de literatura fabuloso. ¿Qué cosa hacía el profesor Leoncio Gutiérrez Castañeda? Me leía un capítulo de la Odisea y le decía 5 capítulos y agarraba. Línea 1, línea 2, línea 3, línea 4. Decía, la 1, la 3 y la 5 me hacen capítulo tal, capítulo tal, capítulo tal. La 3, tal. Sáquese los lentes. Yo me saca los lentes para que no me copie. ¿Ya? Miren la clase, Hágame un resumen de 8 líneas de lo que han leído. Tiene 5 minutos. Digamos que es Gladys Morán. Entonces, yo no estoy presencial, estoy semipresencial. Y le estoy mirando a Gladys Morán, no así, acá es presencial. Le estoy mirando por acá, ¿no es cierto? Y ella me está mirando por ahí. Y confía en que Philip Butters no es un sinvergüenza. Pero Philip Butters tiene al costadito su teléfono. Acá está. ¿Entiendes? Y yo le digo al teléfono porque le pregunto bien la misma pregunta que ha hecho la señora Morán, la hago yo. Y me sale el resumen. Y te lo doy. Me encanta tu pregunta. Me encanta el caso. O sea, la presencialidad sería imposible. Yo toda esta trampa no la puedo hacer si me está mirando la profesora Morán. Pero semipresencial, ¿qué va a pasar con los alumnos mediocres, ociosos o tramposos que van a tener al ChatGPT? Al 5.0, al 10.0, al que mirándolo nomás te dice, a ver. Y para eso se le enseña a utilizar esta tecnología. ¿Por qué? Porque lo que no interesa, bueno, lo que interesa es la calidad de la información que saque y obviamente cómo la organice y qué tipo de preguntas haga, que es sumamente importante enseñar eso.
Pero a nosotros no nos interesa que nos haga el resumen y que nos paporretee cosas, como antes nos enseñaban a nosotros, resumen, ¿no? Es lo mejor de... A mí me enseñó Durán, el hermano de Monseñor Durán, historia, un historiador de primera, ¿no? Claro. Especialista en la guerra con Chile y en Tupac Amaru. Y sus exámenes eran eso, resúmeme tal cosa, y era 1 a 1 con el docente, tanto parcial como final. Ahora la educación ha evolucionado, porque enseñamos de nuevo cómo aprender. Y volviendo al ejemplo que tú ponías de literatura, no es que nos diga el resumen, sino cómo aplica ese resumen o ese contexto a una situación. ¿Qué quiso decir el autor cuando decía, no sé, pues que la vida es sueño y los sueños sueños son? ¿A qué se refería? ¿Qué piensas tú sobre eso? Y eso no le puedo preguntar a un chat GPT. Esa es capacidad de pensamiento crítico, capacidad interpretativa, capacidad de pensamiento abstracto y habilidad comunicacional oral y escrita. Y eso es allí donde el docente es un facilitador para generar ese pensamiento crítico. Ya uno quizás no se necesite leer, que sería maravilloso todo el libro, pero sacar los extractos claves y luego interpretar e irse a ese contexto y aplicarlo a una realidad. Ese pensamiento crítico. Y allí nosotros podemos utilizar esa maravillosa tecnología que es la inteligencia artificial. Y yo me iría más allá, Philip, porque mucho se ha satanizado el tema de la educación semipresencial, la educación a distancia, etcétera. Lo cierto es que siempre ha existido la educación a distancia. Antes era por correspondencia, no sé si te acordarás. Claro. Y permitía el acceso a poblaciones pues que estaban un poco alejadas de donde pudiera estar el centro de enseñanza. Y permitía acceder a educación de calidad mediante una modalidad. Hoy por hoy, la tecnología y sobre todo el tema de plataformas y acceso a inteligencia artificial permite tener una educación de suma calidad, de manera que el docente pueda agregar valor a generar ese pensamiento crítico. Y voy a decir un punto más. Uno dice, no, pero es que el docente tiene que estar en el aula. Coincido, por eso creemos en la educación semipresencial en este momento. No es lo mismo si me está mirando, que te está mirando. Morán. Es más, me puede generar el estrés. Yo tenía a mi profesor de Derecho Penal, el doctor Santos Quique, yo soy la que te miraba a los ojos y tú sentías que te quería matar, porque me decía, el día que tengas que defender la vida de una persona frente a un juzgado, vas a estar frente a un juez. Ajá. Va a estar frente a un fiscal que quiere meter preso a tu cliente. Sí. El tipo se te acercaba y te comenzaba a hablar frente a la clase y te miraba y te intimidaba. Con las mujeres era absolutamente cruel. Él decía que las mujeres no podían ser penalistas porque veían un muerto y se morían, por decirte cosas. Dice, y el tipo te inquiría y te hacía el examen oral frente a los demás. Qué maravilla, porque ese es el debate. Ya existe hace mucho tiempo el tema de las pantallas digitales tipo set de televisión, sí, claro, donde el docente se acerca y está dialogando 1 a 1 con la persona, contigo, Philip, y haciéndote las preguntas, y por muy rápido que seas, no puedes estar leyendo un chat GPT, un Bing o lo que fuese, claro, ¿no? Y está en diálogo, y además hay tecnología que sigue el seguimiento de los ojos, donde se da cuenta uno si está leyendo algo. Y el docente es inquisitivo. Esa es una forma. Pero la otra, y tenemos que ser muy, muy atentos a las nuevas tendencias, el cerebro humano no distingue si la figura que ve allí, a partir de las 8K en adelante, y tenemos televisores ya 8K, si lo que ve allí es real o no es real. Claro, puede ser el alumno Bamba, ¿no? No. El nuevo alumno que Bamba, inventa un holograma. Que es igualito yendo a ti. Yendo al holograma. No, hemos ido alguna vez a un parque de diversiones y hemos visto al holograma sentarse a nuestro lado en una resolución altísima donde uno le provoca tocarlo porque no distingue si es realidad o fantasía. Hoy por hoy ya en la educación se está experimentando ya hace buen tiempo y cada vez el costo de la tecnología baja, va a ser una realidad en poquísimo tiempo. Cuando tus hijas vayan a la universidad estoy segura que va a haber que el docente tipo holograma, que tú no sabes si es realidad o fantasía, porque tu cerebro no lo sabe interpretar a ese nivel de calidad, está allí, pero está en un set ambientado para tal, dando la clase e interactuando. Philip, dime qué piensas sobre este tema, que tú bajaste de la inteligencia artificial vinculada en ese momento ChatGPT versión 20.40, claro, y dando el diálogo. Esa es una educación semipresencial. En el caso de ustedes tienen alumnos a la vez de Lima, pueden tener alumnos en Bogotá, en Bucaramanga, en Arequipa, pueden tener un profesor desde México. Ustedes tienen una serie de convenios internacionales. Sí. Y todos salen en la gran pantalla. Y el profesor de repente está al final y genera debates y tal. ¿A qué iba yo? Yo trataba de cuestionar el tema de la presencialidad diciendo, claro, si el alumno es chueco, se dedica a hacer cosas malas. Bueno, cuando yo era chico también podías hacer el comprimido y también podías hacer un montón de trampa. Pero al final, al fin y al cabo, destaca el que realmente es capaz.
y es prácticamente imposible el día de hoy negarse a la semipresencialidad, porque hay alumnos de 8 lugares diferentes del mundo. Así es. O en el caso de ustedes, cuando hablan de los exitosos emprendedores, puedes tener al de Platanitos acá, puedes tener a Porky de Perú Rail allá, puedes tener a los Brescia que te cuentan lo que hicieron con el cemento, y todos en diferentes países, con el profesor que es colombiano y contigo a la vez, y están en el aula virtual de la UMA. Así es. Y están a la vez, todos a la vez, nadie puede hacer trampa, porque es en simultáneo. Sí, y te permite acceder a docentes internacionales, a hacer colaboración interinstitucional mediante clases que se llaman espejo o semestres enteros con docentes, y tener acceso a prácticas académicas de otros países de la región y de otros países de otros continentes, que es valiosísima para el estudiante. Nosotros, como Universidad María Auxiliadora, antes de implementar la semipresencialidad como tal, ya como una estructura permanente, porque durante la pandemia, qué duda cabe que todas las universidades lo implementaron, investigamos muchísimo cuál era el estándar educativo de las mejores universidades de Asia, de Europa, de Estados Unidos y de países de la región. Y se hablaba mucho de un componente triple. Y esto es bien importante entenderlo. Ese componente triple que lo tenemos en la UMA tiene una parte asincrónica que permite a los estudiantes tener un mismo nivel para cada una de las unidades de las asignaturas que va a llevar. Porque tú y yo aprendemos a diverso ritmo. Hay cosas que para ti son más fáciles de aprender que para mí y viceversa. Y hay asignaturas, vamos a decir cualquier cosa, si para mí es mucho más fácil, ciertas asignaturas vinculadas a cálculo, matemática, finanzas, lo voy a aprender más rápido. Si es más difícil para mí el tema de literatura, lengua, voy a tomarme mi ritmo. Pero ese nivel homogéneo del aula para todas las unidades es vital para el docente, porque el docente solo puede agregar valor cuando hay cierta homogeneidad dentro del aula. Esa homogeneidad la da el componente asincrónico, que nuestros estudiantes a su ritmo aprenden cada unidad antes de entrar al aula, sincrónica. El docente luego agrega valor para el debate, discusión o profundizar conocimientos, para aplicar eso, porque lo que validamos son competencias por cada una de las asignaturas, y luego viene el componente presencial. Hay el componente asincrónico virtual, el componente sincrónico virtual, que es con el docente en una plataforma, puede ser Zoom, Teams, Google Meet, lo que fuese, y luego el componente presencial, que sí o sí para nosotros debería haber, sobre todo en pregrado, que son los laboratorios, la aplicación de un campo clínico, la aplicación de trabajo hacia la comunidad, porque la parte de responsabilidad social, proyección social, es parte formativa de nuestros estudiantes desde el primer ciclo hasta el 10º, y ese acompañamiento en investigación que se tiene que dar. Ese componente triple lo emplean las mejores universidades, y ese es el que nosotros hemos implementado, y ese es el que va a regir, pensamos nosotros, en los próximos años y en las próximas décadas. Eso es lo que tienen hoy los chicos de la UMA. Así es. No necesariamente puede ser chicos, puede ser una persona de 30 años o de 40 años que se mete a la universidad para aprender. La mayoría de nuestros estudiantes, el 72%, tienen entre 19 y 36 años, son adultos jóvenes. Correcto. Porque trabajan y estudian. Correcto. Gladys, ha sido como siempre muy amable. Quique, cuéntame una cuestión, ¿vámonos de frente a los mercados o no vamos a la pausa? Vámonos a la pausa entonces. Ya saben, para la gente que quiera saber más, pueden ir a la UMA. Una persona que no es alumno de la UMA puede entrar a una clase de la UMA. Por supuesto. Hay clases modelo también, y alumnos, incluso nuestros alumnos matriculados pueden entrar a cualquier clase, de cualquier ciclo, porque la educación es a puertas abiertas, o sea, ese derecho tiene. Y los estudiantes, los postulantes, entran a clases modelo, a talleres vivenciales, de la mano de nuestros docentes y directores. Y sin duda, pues hay estudiantes que se trasladan de otra universidad por el tema de calidad académica, por el tema de conveniencia, por el tema de semipresencialidad, por diversos temas, y tienen acceso a clases para que sepan cómo es la enseñanza.